Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas ¿Cómo les noches, va? profe. Hola, profesor, buenas noches. Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya están en casa o todavía están en el carro, todavía en el trabajo? ¿Dónde están? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en mi casa, profe. En casa ya. Qué bueno, qué bueno. Hola, ¿qué tal, Jaime, Ever, Ruth? ¿Cómo están? Qué bueno que estén en casa ya. Muy bien. Eh, bueno, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Si están en casa, pues ya puedan conectarse a la clase. Si están en el trabajo, también ojalá puedan conectarse. Y si están a veces me han reportado que están en el bus, que están caminando hacia casa y regresando a clase, donde estén, ¿no? Entonces, espero que estén muy bien y espero que hayan podido practicar la clase anterior, ¿ya? Muy bien. Una vez más, todos tengan muy buenas noches, a los que acaban de ingresar recién, a los que estaban hace un ratito. Esta noche nos toca ver el tema de derivadas de orden superior y razón de cambio. Son dos cositas. Derivada de orden superior y razón de cambio. Pero antes de comenzar el tema de esta noche, yo quiero que recordemos esta pregunta. Recordemos que la próxima semana, la semana 12, se evalúa la práctica calificada número 2 y justamente una pregunta parecida a la práctica tiene que ver con lo que ves en pantalla. ¿Ya? Acá me dice, encuentre el punto de inflexión, encuentre intervalos de concavidad y realizar el gráfico de la función, ¿ya? Entonces, muchachos, a ver, esta clase ya se hizo. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, amiguito. Chicos, los escucho. Profesor, tenemos que derivar. Excelente. Bien, para poder hallar puntos de inflexión, intervalos de concavidad, vamos a aplicar el criterio de la primera o de la segunda derivada. ¿Cuál de las dos? La segunda. La segunda derivada. Lo según lo que nos comenta nuestro amigo Jaime, vamos a derivar dos veces, ¿ya? Así que calculemos la primera derivada, en este caso, mis estimados amiguitos, ¿a qué es igual la primera derivada? Los escucho. 3x al cuadrado 3x Muy bien, al cuadrado. eso es 3x Menos al 2x cuadrado, menos 2x Menos 2x. x y Y 0. menos 1. menos uno. Muy bien. Ahora necesito la segunda derivada. Necesito la segunda derivada. ¿A qué va a ser igual? 6x 6x menos 6. 2. menos 2. 6x menos 2. Muy bien, muy bien. Ahora, esa segunda derivada lo igualamos a cero. Lo igualamos a cero. De igualar a cero se obtiene el valor de x de la segunda derivada. En este caso, x, ¿cuánto sería? Un tercio. Un tercio, 12. muy bien. Un tercio, muy bien. Entonces ahora, si ya tenemos el valor de x de la segunda derivada, ¿cómo hacemos para calcular el punto de inflexión? ¿Cómo calculamos el punto de inflexión? Los escucho, chicos. Ya tenemos el valor de x de la segunda derivada. Ahora queremos hallar el punto de inflexión. ¿Cómo hacemos? Vamos, chicos. ¿Cómo hallamos ahora el punto de inflexión?
Muy bien. Como ya tenemos el valor de x de la segunda derivada, para poder hallar el punto de inflexión, cogemos este valor de x de la segunda derivada y lo reemplazamos en la función original, acá en esta función, mira, en esta función original, para poder hallar el punto de inflexión. Por tanto, acá, en la función original, reemplazamos este 1/3. Por acá sería 1/3 elevado al cubo, menos 1/3 elevado al cuadrado y menos 1/3. Resuelvo esto y me va a quedar, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo, ¿sí? A ver, es 1/3 al cubo, luego 1/3 al cuadrado y menos 1/3. Ya está. Y me queda menos 11 entre 27. Menos 11 entre 27. Está. Menos 11 entre 27. Por lo tanto, mis estimados amiguitos, el punto de inflexión tiene coordenadas 1/3, coma, menos 11 sobre 27. Ahí ya tenemos el punto de inflexión. Hasta ahí, mis estimados amiguitos, amiguitas. ¿Hemos recordado todos? Cuéntenme. Sí, profesor. Bueno, buenas noches, profesor. Sí. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos el punto de inflexión. Ahora nos piden los intervalos de concavidad. ¿Cómo hacemos para hallar los intervalos de concavidad? Puntos críticos. En este caso, los valores críticos eran de la primera derivada. En este caso, nosotros tenemos aquí un valor de x de la segunda derivada, pero que no es un punto crítico. Es solamente eso, es un valor de x de la segunda derivada. Valores Pero máximos. eh, no, no me piden los extremos, no me piden máximos y mínimos, solo me piden el punto de inflexión, nada más, y los intervalos de concavidad. Solo eso me piden, punto de inflexión e intervalo de concavidad. El punto de inflexión ya lo tengo, aquí está. Este acá es el punto de inflexión. Ahora necesito saber dónde están ubicados los intervalos de concavidad. ¿Cómo hallo la concavidad? ¿Recuerdan? Tanto el punto de inflexión como la concavidad se calculan a través, escucha, Reemplazando amiguito, la segunda derivada. muy bien, muy bien. Eso es Derek, muy bien. Tanto el punto de inflexión como la concavidad se calculan con la segunda derivada, Y ya tengo el punto de inflexión. Para verificar la concavidad, grafico la recta real. En esta recta real se ubica el valor de x de la segunda derivada. En esta recta real se ubica el valor de x de la segunda derivada. Ahí está. Y la recta queda dividida, en este caso, en dos intervalos. De cada intervalo se le da un valor a x. De cada intervalo se le da un valor a x. Por ejemplo, en el primer intervalo le puedo dar yo el valor de 0 a x. En el segundo intervalo le puedo dar el valor de 1. Y como dijo mi amigo Derek,
se cogen estos valores que le estamos asignando a X, se cogen estos valores y se reemplaza en la segunda derivada para verificar la concavidad. Así que cojo X igual a 0 y lo reemplazo en la segunda derivada. Segunda derivada para 0. Acá me queda 6 multiplicado por 0 menos 2. Resuelvo esto y no me interesa la respuesta. Me interesa Negativo. únicamente el signo de la operación. Excelente, Levi, excelente. Cojo X igual a 1 y lo reemplazo en la segunda derivada. Y una vez más, no me interesa el resultado, únicamente me interesa el signo de la operación. Desarrollando esto me sale con signo positivo. Entonces, en el primer intervalo, la segunda derivada salió negativo. En el segundo intervalo, la segunda derivada salió positivo. ¿Recuerdan qué pasaba cuando la segunda derivada era negativo? Cóncavo para abajo. Excelente, cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada era positivo, era cóncava hacia arriba. ¿Ya? Chicos, espera un minutito, tocan en la puerta. Ahorita regreso ya. Venga, chicos, un minutito, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces, como les estaba comentando, muchachos, el criterio de la segunda derivada para hallar la concavidad es así. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, muchachos? Todo claro, claro, profesor. Todo claro. Ya, entonces, la pregunta nos pide dos cosas así bastante específicas, ¿no? Indicar el punto de inflexión. Aquí ya lo tenemos. Esta es una primera respuesta, punto de inflexión. Indicar la concavidad. Acá voy a colocar la respuesta de la concavidad. En este caso, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de un tercio hasta el infinito positivo. En este intervalo es cóncava hacia arriba. Y es cóncava hacia abajo en el intervalo que va del menos infinito hasta un tercio. Ahí es cóncava hacia abajo. Hasta ahí ya tengo casi todo resuelto. ¿Sí? Tengo casi todo resuelto. Luego la pregunta me dice realizar el gráfico de la función. Realizar el gráfico de la función. Entonces, la pregunta no me está pidiendo el valor, los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, cuando yo realice el gráfico, voy a graficar tomando en cuenta únicamente lo que he calculado nada más, ¿ya?
Voy a realizar este gráfico, repito, tomando en cuenta únicamente lo que he calculado. O sea, tomando en cuenta la concavidad y tomando en cuenta el punto de inflexión. En este caso, aquí está el eje Y, lógicamente este es el eje X, y lo que voy a hacer es, pues voy a ubicar el punto de inflexión. Y en este caso, el punto de inflexión tiene coordenadas 1/3 para X, que voy a colocarlo por aquí, 1/3 por acá, y -11 sobre 27 para Y. Lo voy a ubicar aquí. -11 entre 27 para Y. Por lo tanto, voy a borrar esto de aquí. Por lo tanto, más o menos, aquí está ubicado el punto de inflexión. ¿Ya? Y ahora, para hacer el gráfico, para hacer el bosquejo del gráfico, pues me ayudo de la concavidad. La pregunta me dice que, o yo he calculado que en el intervalo que va de 1/3 al más infinito es cóncava hacia arriba. En este intervalo, la función es cóncava hacia arriba. O sea, en este intervalo la función toma esta forma. Cóncava hacia arriba. Toma esta forma en el intervalo que va de 1/3 al más infinito. La función es cóncava hacia arriba. Mientras que en el intervalo de menos infinito a 1/3, la función es cóncava hacia abajo. En este intervalo de menos infinito a 1/3, la función es cóncava hacia abajo. Por tanto, tendría esta forma. Tendría esta forma aproximadamente, ¿no? Algo así. No es una gráfica exacta, esto solamente es un bosquejo. Pero estoy dando lo que me pide la gráfica y estoy dando también la concavidad y los puntos de inflexión. ¿Qué les parece, chicos? ¿Me dejo o no me dejo entender? Cuéntenme. Todo claro, profesor. ¿Sí? Muy bien. Por favor, muchachos, tomen nota y me avisan, chicos, para continuar. Vamos. Tomen nota, por favor. Como chicos, ustedes me avisan. Ya, profesor. Ya está. Listo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces sigamos. Ahora sí, vamos a entrar al tema que nos toca, ¿ya? Esta noche nos toca ver el tema que se llama derivadas de orden superior y también razón de cambio. Entonces, según eso, tenemos el logro de la sesión. Y el logro es el siguiente. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante interpreta la derivada de orden superior y también la razón de cambio, ¿ya? Y esto lo hace a través de la resolución de ejercicios y problemas. Antes de ingresar al tema de que nos toca, todavía tenemos estos conocimientos previos. Y me plantean estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué beneficio tenemos al usar el criterio de la primera derivada? O también la pregunta podría ser así. ¿Para qué sirve el criterio de la primera derivada? Los escucho, chicos. ¿Para qué sirve el criterio de la primera derivada? Para Mm, poder hallar la segunda derivada. No para Claro, y bueno, Puntos sí, críticos. para hallar los máximos y mínimos de la Máximos y función, mínimos. o si excelente, es creciente y decreciente. perfecto. Con la primera derivada podemos hallar los intervalos crecientes y decrecientes.
decrecientes. Además, podemos hallar los extremos. Extremos. Al hablar de extremos, hablamos del máximo y mínimo. Al hablar de extremo, hablamos de máximo y mínimo. Muy bien, muy bien. Eso calculamos con el criterio de la primera derivada. Y con el criterio de la segunda derivada, ¿qué podemos hallar? Punto de Con, inflexión. con cavidad también. Ajá. Con la segunda derivada hallamos la concavidad y el o los puntos de inflexión. Ahí está. Mira, y es bien marcado, bien marcada la diferencia. Con la primera derivada, tú hallas, claro, claro, excelente, mi estimado amigo Jimmy, ¿sí? Con la primera derivada se halla la variación de una magnitud respecto a otra. Justamente, en eso consiste este tema, ¿no? La derivada es la razón de cambio, la derivada es eh, el cambio de una magnitud, la variación de una magnitud, ¿no? Claro que sí, Jim. Muy bien. Eh, Dime, con la segunda derivada, ¿también se puede calcular los extremos o no se puede calcular los extremos con la segunda derivada? Los escucho. Con la segunda derivada, ¿también se podrá calcular los extremos? Sí. Sí, ¿verdad? Con la segunda derivada, también podemos hallar extremos también, o sea, máximo y mínimo, mínimo, ¿ya? Entonces, como les comentaba, la diferencia es bastante marcada. Con la primera derivada, puedo calcular intervalos crecientes y decrecientes. Además, con la primera derivada, puedo calcular extremos, o sea, máximos y mínimos. Eso con la primera derivada. Y con la segunda derivada puedo hallar con cavidad puntos de inflexión. Además, con la segunda derivada también puedo hallar extremos. Eh, pero generalmente yo utilizo así. Generalmente yo utilizo la primera derivada para hallar intervalos crecientes, decrecientes y extremos. Para eso yo utilizo la primera derivada. Y con la segunda derivada, yo lo utilizo generalmente para hallar puntos de inflexión y concavidad. Ya para que haya cierta diferencia. ¿Ya? Antes de seguir, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, jovencitos? Cuéntenme. ¿O todo bien? Ok, muy bien, muy bien, todo bien entonces. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver eh, la utilidad de este tema. Bueno, así como todo lo que es derivadas, las derivadas sirven para otras ciencias como la física, también se utiliza mucho en la ingeniería económica para ver la demanda, para ver qué pasa con la oferta, para ver qué pasa con los ingresos, con los costos, para todo eso se utiliza, ¿ya? Entonces, comencemos hablando de la derivada de orden superior. Eh,
De hecho, la derivada de orden superior nosotros ya lo hemos estado trabajando, probablemente sin darnos cuenta, pero ya hemos estado trabajando derivada de orden superior, porque a partir del cálculo de la segunda derivada ya se habla de derivada de orden superior, ¿ya? En este caso, la pregunta nos pide, muchachos, calcular la tercera derivada. Calcular la tercera derivada. Ahora, viendo la pregunta, viendo la función, antes de calcular la tercera derivada, yo haría esto, ya. Viendo la función, yo haría esto. En este caso yo tengo la variable x y yo haría el desarrollo de esta parte, porque este es un binomio al cuadrado, el cual puedo desarrollar, ¿no? Y el desarrollo sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Yo haría este desarrollo, ¿sí? Y luego aplicaría distributiva. Aplicaría distributiva. Por tanto, esta función me va a quedar así. X por 1, pues se convierte en X. X por 2X sería 2X al cuadrado. Y X por X al cuadrado se convierte en X al cubo. Y ahí ya tengo la función. Y una vez que tengo la función expresada de esa manera, recién le calculo las derivadas. Así que ahora le calculo la primera derivada. Y en este caso, mis estimados amiguitos, la primera derivada, ¿a qué va a ser igual? Los escucho. 3x al cuadrado 3x cuadrado, muy bien, amiguito. Por favor, sigue. menos 4x Menos 4x y más 1. más 1. Muy bien, amiguito Jonathan, muy bien. Y la segunda derivada, ¿qué es igual? 6x Menos menos 4, 4. ¿verdad? Muy bien. La tercera derivada, ¿cuánto me saldría entonces? 6. Nada más. Y ya está. Ya tengo la respuesta. Esta es la tercera derivada. ¿Qué les pareció? ¿Se entiende? Sí, profesor. Listo. Porfa, chicos, tomen nota y me avisan para continuar, muchachos. Me avisan ustedes, muchachos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ustedes me avisan. ¿Está? Ya, muy bien. Ahora hablemos, muchachos, de la función implícita. ¿Qué cosa es la función implícita? Vamos a tener nosotros una, una función. Esa función va a estar representada por una combinación de las variables X y Y. ¿Ya? Eh, si nosotros vamos a intentar despejar a la variable X o a la variable Y, no se va a poder despejar ni la variable X ni la variable Y. Entonces, aún así que no se pueda despejar, chicos, disculpen. Chicos, disculpen. Entonces, como les decía, no se puede calcular o no se puede despejar
ni a la variable X ni a la variable Y. Pero aún así, que no se puede despejar a ninguna de las variables, puede darse el caso que nos pidan calcular la derivada de Y con respecto a X, o nos pidan calcular la derivada de X con respecto a Y. O sea, a pesar de que no se puede despejar ninguna de las dos variables, nos pueden solicitar la derivada. Entonces, en ese tipo de casos, cuando nos piden la derivada, sabiendo que no se puede despejar ninguna de las variables, es donde se aplica la derivación implícita, ¿ya? Aplicamos la derivación implícita. Entonces, vamos a explicar un ejemplito para que tú me entiendas qué cosa es, en qué consiste la derivación implícita, ¿ya? Vamos a explicar un ejemplito por acá. Profesor, ¿eso sería lo que llaman derivadas parciales o es diferente? No, es diferente. Esto es derivación implícita. Derivadas parciales es otra cosa. Ya. En este caso, muchachos, la pregunta nos pide así. Acá no es tan específico, por eso le he colocado. Acá solamente me dice derivar la expresión, pero acá les coloco más específico. Halle la derivada de Y con respecto a X. Halle la derivada de Y con respecto a X. Entonces, yo debo entender algo. Cuando la pregunta me pide que halle la derivada de Y con respecto a X, cuando la pregunta me pide hallar la derivada de Y con respecto a X, yo debo entender lo siguiente. Debo entender que Y representa a una función. Debo entender que Y representa a una función. Es lo primero que debo entender. Si la pregunta me pide hallar la derivada de Y con respecto a la variable X, entonces debo entender que Y es una función, ¿ya? Eso quiere decir que si yo tengo que Y está elevado a un cierto exponente y yo le quiero calcular su derivada, entonces debo aplicar regla de cadena, porque Y es una función. Entonces, si yo le aplico regla de cadena, lo primero que voy a derivar sería la potencia, así que el exponente baja, luego al exponente se le va a restar 1 y esto queda multiplicado por la derivada de la función con respecto a la variable X. Entonces tengo que aplicar regla de cadena porque Y es una función. Hasta ahí, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Cuéntenme. ¿O tienen alguna consulta, alguna duda? Cuéntenme, chicos. ¿Cómo estamos hasta ahí? Pues claro, profesor. ¿Te lo puedo explicar nuevamente? Claro, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. A ver. eh, la pregunta me pide hallar la derivada de Y con respecto a X. Eso me pide, ¿verdad? Eso querrá decir que esta variable Y en realidad es una función. Esta variable Y es una función. Entonces, si Y es una función, si en algún momento, por ejemplo, yo tengo Y a la cuarta y yo quiero calcular la derivada de Y a la cuarta, entonces tengo que aplicar regla de cadena. O sea, derivo la potencia, el 4 baja, al 4 le resto 1, pero esta queda
queda multiplicado por la derivada de la función y. También lo puedo escribir así, ¿no? Porque en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo por la derivada de la función y. No sé si me entiendes. Profesor, en ese caso también se tendría que despejar, ¿no? Dejar solo la Y, ¿no? No, la idea es justamente no despejar. La idea es justamente no despejar. Ajá. Estamos calculando la derivada de y sin despejar. No sé si me entiendes. Ya, profesor. ¿Sí? ¿Los demás chicos me entienden? Cuéntenme. Ok, imaginemos que sí. Imaginemos que sí. Entonces, ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se aplica la regla del producto, muchachos? Si yo tengo eh, que una función está expresado como la multiplicación de dos funciones y cuando le calcule la derivada a esta función, como la función está expresada como un producto, se aplica la regla del producto. Y esto sería así. Sería derivada de la primera función multiplicado por la segunda función, pero sin Sin derivar. derivar. Excelente. Más Más. la primera sin derivar multiplicado por La derivada de la segunda. derivada de la segunda. Esa es la regla de producto. ¿Recuerdan, chicos? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí. eh, derivando, 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 eh, o hallando, vamos a poner aquí, hallando la derivada de y con respecto a la variable x. ¿Ya? Ya, miren muchachos, muy bien, ¿ah? Entonces, voy a derivar a y. Aquí tengo y cubo. ¿Cómo sería la derivada de y cubos? ¿Cómo sería, muchachos? 3y al cuadrado. Tres- excelente. Tres veces y cuadrado. Pero, y es una función. Esto queda multiplicado ¿por quién? Por la derivada de La derivada de y. con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Ahí hemos aplicado regla de cadena. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de 4x cuadrado? 8x. 8x. 8x, nada más, más. En este caso quiero que vean algo. Esta es una función, esta es una función, y este que está al costadito es otra función. El Y estas producto de una función. se están multiplicando, ¿sí o no? Ajá. Sí. Allí aplicaremos regla del producto, ¿sí? Entonces sería así. Derivada 6y. de la primera función. Lo voy a hacer así despacito, amigo, no te preocupes. Despacito. Derivada de la primera función. Multiplicado por la segunda función, pero sin derivar. Más. La primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. Y esto va a ser igual derivada del número 15, que sería 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuéntenme. Sí, profesor. Ya, perfecto. Esto lo voy a copiar igual. Tengo 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Menos acá tengo 8x. En este caso le calculo la derivada de esta función y en este caso me va a quedar 6 veces y. Pero
Como y es una función, esto queda multiplicado por la derivada de la función con respecto a la variable x. Y esto está multiplicado por x. Más, aquí tengo 3y cuadrado, derivada de x es 1. Antes de seguir, ¿hasta ahí están conmigo? ¿Estamos de acuerdo o tienen alguna duda? Profesor, una Está bien, consulta. profe. Dime, amiguito, te escucho. Eh, Al momento que usted deriva menos 4x al cuadrado, ya no le aplica la derivada de y porque está en términos de x, ¿verdad? Es lo que le... Claro. Esa expresión está únicamente en términos de x. Por eso no se aplica regla de cadena. Ujú. Ay, Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión es lo que yo estoy buscando. Y esa expresión se repite en ambos términos. Así que lo voy a factorizar. Factorizo la derivada de y con respecto a x. Y si factorizo eso, abro paréntesis. En el primer término me queda 3 veces y al cuadrado. En el segundo término me queda 6 veces y multiplicado por x. Y ahí le cierro paréntesis. Luego, este menos 8x lo mando a sumar. Acá se convierte en más 8x. Este 3y cuadrado lo mando a restar. Se convierte en menos 3y al cuadrado. Luego, aquello que está entre paréntesis se está multiplicando. Así que yo lo puedo pasar a dividir. Y me queda la derivada de la función respecto a x sería igual a la siguiente división. Arriba tengo 8x menos 3 veces y al cuadrado entre 3 veces y cuadrado más 6y multiplicado por x. Y esta vendría a ser, muchachos, la derivada implícita. ¿Ya? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Se entiende? Sí, Cuéntenme. profesor. ¿Sí? ¿Estamos El bien? procedimiento también sería igual si nos pide, ¿no? La derivada de x con respecto a y, ¿no? Sí, mira, hay una pequeña diferencia con las derivadas parciales. Eh, Estamos aplicando acá un criterio de las derivadas parciales. Eh, en las derivadas parciales, yo puedo calcular la derivada de x con respecto a y, porque hablamos de funciones con dos variables. En cambio, en este caso, todavía estamos trabajando con funciones con una sola variable. Es por eso que y es la función y x es la variable independiente. Probablemente el siguiente ciclo sí lleven derivadas parciales, donde ustedes pueden, donde la función tenga dos variables, o sea, ustedes cuando lleven a derivadas parciales van a tener que la función tiene dos variables. Y si la función tiene dos variables, ya van a poder ustedes calcular parcialmente, ¿no? Van a calcular la derivada de x con respecto a y o la derivada de y con respecto a x, ¿no? Para este caso, mi estimado amiguito, estamos indicando de que esta función tiene una única variable, que es la variable x, y y es una función. No sé si me entiendes, amiguito. Sí, profesor, ahora sí. Ujú. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, en este caso, ahí no queda la pregunta. La pregunta me dice ahora, deseamos evaluar en el punto P. O sea, a esta derivada, la queremos evaluar en el punto P. En el punto P de coordenadas 1,2. Entonces, si yo reviso las coordenadas, veo que aquí x vale 1 y y vale 2.
Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues, ¿no? En la función o en la derivada, aquí en la derivada, reemplazamos x por el número 1 y y por el número 2. Entonces sería por aquí 8 multiplicado por x que vale 1 menos 3 y que vale 2, en este caso al cuadrado. Acá tengo 3 por 2 al cuadrado, más 6 multiplicado por 2 y por 1. Ahora sí me pongo a resolver. Bueno, me pongo a resolver esta situación. En la parte superior me va a quedar menos 4 si no me equivoco. Abajo me va a quedar 12 más 12, 24. Simplificando quedaría menos un sexto. Esa es la respuesta de evaluar esa derivada. ¿Qué les parece, chicos? ¿Se entiende? Cuéntenme. Profesor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Por favor, muchachos, tomen nota, chicos. Cualquier duda que tengan, me avisan, por favor. Vamos, chicos, ustedes me avisan, muchachos. Listo, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplito. Ya tenemos aquí otro ejemplito. Vamos a resolverlo, chicos, ¿ya? Vamos a resolverlo. Me dicen, sea la siguiente ecuación, calcular la derivada de y con respecto a x. En el punto 1,2. Espérate, ¿es la misma pregunta? No, no es la misma, ¿no? Menos 8. No, no es la misma, es diferente. Ya está. Ya está. Entonces, calcular la derivada de y con respecto a x en el punto 1,2. Bueno, como hicimos hace rato, vamos a calcular, voy a colocar aquí, hallando la derivada de y con respecto a la variable x, ¿ya? Así que comencemos, a ver, comencemos. Primero derivo a x cuarta. ¿A qué es igual la derivada de x a la cuarta, chicos? Cuéntenme. 4x al cubo. 4x al cubo. Excelente. Y ahí nomás queda, 4x al cubo. Ahora quiero que veas algo. Primero que nada, acá hay un signo. Ese signo afecta al resultado de toda esta expresión. Al resultado de esta expresión. Eso es lo primero. Así que voy a colocar un menos y voy a abrir un paréntesis. Porque ese signo afecta al resultado. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero que vea son esto. Esta es una función que se está multiplicando con esta función. Entonces aquí vamos a aplicar regla del producto. Y la regla del producto me dice así. Colocamos la derivada de la primera función. Multiplicado por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de esta segunda función. Y ahí cierro paréntesis porque ya terminé con la regla del producto. Ahora le voy a calcular la derivada de y al cuadrado. ¿A qué es igual, muchachos, la derivada de y cuadrado? 2 2 Y. veces y, pero esto queda multiplicado por la derivada respecto a x, ¿verdad?
Derivada de 9 sería 0. Derivada de 9 es 0. ¿Ya? Pues Muy bien. una consulta, en derivada de y al cubo no se pondría también derivada de y sobre derivada de... Sí, sí vamos a ponerle. Sí, claro que sí. Mira, Vale. vamos a hacerlo, mira. Lo hacemos juntitos, lo hacemos juntitos, a ver. Fíjate, para que te ganes con todo. Primero derivo a 8x. La derivada de 8x sería 8. 8. Y bajo el y cubo. 8x lo bajo acá. Esto lo bajo. Y como tú lo dijiste, la derivada de y cubo sería 3 veces y al cuadrado. Pero esto queda multiplicado por la derivada de y con respecto a la variable x. Amiguito, cuéntame, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, como tú ya sabes, o como ya te comenté, este signo que ves aquí afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo los afecta? Pues les cambia de signo. Aquí tengo 4x al cubo. Este menos lo convierte a él en menos 8y al cubo. Acá lo convierte también en menos, pero 8 por 3 es 24, x y al cuadrado por la derivada de y con respecto a la variable x. Y este último término solamente lo bajo. Ahora, mis estimados amiguitos, amiguitas, tengo que factorizar para buscar lo que yo quiero. Voy a factorizar esta expresión. Factorizo esa expresión, ¿ya? Entonces le factorizo la derivada de y con respecto a la variable x, abro paréntesis. Cuénteme, si factorizo eso, ¿qué me queda dentro del paréntesis? ¿Qué me quedaría? Estoy factorizando esta expresión. ¿Qué me queda adentro del paréntesis, chicos? Cuéntenme. Menos 24x y al cuadrado. Menos 24x por y al cuadrado. Muy bien, amiguito, muy bien. ¿Qué más me quedaría? Más 2y. Más 2y. Muy bien, amiguito. Muchas gracias. ¿Ah? Ahora, este 4x al cubo lo paso aquí a restar. Lo mando a restar. Entonces sería menos 4x al cubo. Este menos 8 lo mando aquí a sumar. Entonces se me quedaría más 8. Más 8y al cubo. Por último, esto que está entre paréntesis, lo paso a dividir. Lo paso a dividir. Pues acá me quedaría menos 4x al cubo más 8 veces y al cubo entre menos 24 x por y cuadrado al cuadrado más 2 veces y. Y ya tengo la derivada implícita. Eh, Algo muy particular de la derivada implícita es que el resultado de esta derivada queda todavía en términos de x y de y. ¿Ya? Ahora, la pregunta me dice, evalúalo en el punto 1,2. Evalúa esta derivada en el punto 1,2. Entonces vamos a evaluar esta derivada en 1,2. ¿Ya? Vamos a evaluarlo a ver. En este caso, x vale 1 y y vale 2. Sería menos 4 por x que vale 1 al cubo, más 8 por y que vale 2 al cubo, menos 24 por 1 y por 2, en este caso al cuadrado, más 2 multiplicado por 2. 2 por 2. Me pongo a resolver y obtengo el resultado. Ya obtengo el resultado. Ya me queda
64 menos 4 me queda 60 arriba. 60. Abajo tengo 4 por 24 menos 96. Con este 4 me parece que es menos 92. Sacándole cuarta, arriba me parece que es 15. 15. Y abajo me parece que es 23. Y con eso tengo el resultado. ¿Qué tal, chicos? ¿Me dejo o no me dejo entender, muchachos? Cuéntenme ustedes. Se deja. Entender, ¿verdad? ¿Sí? También. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos, chicos, tomen nota, por favor, y me avisan para continuar, ¿ya? Me avisan, muchachos. Vamos, chicos. Si tienes alguna duda, alguna consulta, ya sabes, pregúntame sin vergüenza. ¿Ya está? Perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora, Profesor, muchachos, un momento, por favor. Edilberto, ¿cómo estás, amiguito? Claro, profesor. Bueno, Ahí está, amiguito. Me avisas. listo, profesor, muchas gracias. Ah, no, eres Edilfredo, ¿verdad? No Edilberto, eres Edilfredo. Listo, Edilfredo. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a hablar del tema de razón de cambio promedio, ¿ya? La razón de cambio promedio, muchachos, es como calcular la pendiente de una recta secante, ¿sí? Es bastante sencillo el cálculo de la razón de cambio promedio. En este caso, lo han colocado de esta manera, lo han puesto de esta manera. La pendiente de la recta secante vendría a ser como y sub 1 menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. Recordemos que y es una función. Es una función. Por lo tanto, la razón de cambio promedio también se podría calcular de la siguiente manera. La función evaluado en un segundo momento menos la función evaluado en un primer momento entre el punto final menos el punto inicial, ¿ya? Así también se calcula la razón de cambio promedio. Esto es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Ambos son lo mismo, viene a ser lo mismo, ¿ya? Listo, chicos. La pregunta me dice en este casito, dada la función cúbica, determine la razón de cambio promedio cuando x cambia de 1 a 2. Voy a llamarle así, ¿ve? Voy a llamarle x sub 0 al número 1. Y le voy a llamar x sub 1 al número 2. Al número 2. Eso querrá decir entonces que x sub 0 sería el punto inicial y x sub 1 sería el punto final, algo así. Entonces, calculemos f evaluado en 1. En la función sería 1 al cubo, que me va a quedar 1. Calculemos ahora f evaluado en 2. En la función lo reemplazo, me queda 2 al cubo, que se convierte en 8. Por lo tanto, muchachos, la razón de cambio promedio vendría a ser, la función evaluado en el segundo momento, la función evaluado en el punto final, que sería 8, menos la función Menos evaluada en el primer momento, que sería 1.
entre punto final 2 o menos punto inicial 1. Y ya está. Y acá me quedaría 7. Sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Profesor. ¿Sí? A ver si me entendieron. Dícteme, muchachos, ustedes dícteme cómo sería el siguiente ejemplo. A ver, ¿cómo sería? Los escucho, a ver. ¿Cómo sería, muchachos? Cuéntenme La ustedes. función 1 sería 1. 1. 27. Ya, muy bien. Y f evaluado en 3, ¿cuánto sería? 27. 27. Por tanto, 27. la razón de cambio promedio, ¿cómo lo calcularíamos? Un 9. ¿Qué Mm, coloco arriba? 27 27 menos menos 1. 1. 27 menos 1. Y abajo, 3 menos 1. 3 menos 1. ya, muy bien. Arriba me queda 26 y 26. abajo me queda 6. 2. 2. 13. 26 entre 2, 13. 13. 3. Y ya está, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es razón de cambio promedio. Tomen nota, muchachos, y me avisan para continuar. Sí, me avisan, por favor, chicos. Vamos. Vamos, chicos, ustedes me avisan. Listo. Ya está. Ahora, muchachos, vamos a hablar de la razón de cambio instantáneo. Pero déjenme contarles que la razón de cambio instantáneo. Ay, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que un ratito espérenme, por favor, no sé qué pasó con el PDF que se está cargando, no sé qué pasó. No responde, dice. Sí, no responde, no sé por qué. Profe, no se borra los apuntes, ¿no? ¿O sí? Ojalá que no. Ojalá que no. Tendrá que cerrar el profesor y abrirlo de nuevo. Pero si lo cierro, como dice el compañero, si se borran los apuntes, Se ¿qué puede borrar los hacemos? apuntes. Sí, pues, qué tema. Qué raro. ¿No? Qué raro. Bueno, vamos a cerrarlo nomás ya. Ojalá que no se malogre. Vamos a ver, vamos a ver.
Ya. Aquí está. Por suerte no se borró los apuntes, miren. Aquí está lo que hemos escrito, no se ha borrado nada, menos mal. Ahí está. Todo se me ha entendido, ¿ya? Por suerte. Ya está. Listo. Entonces aquí vamos a agarrar y lo voy a guardar mejor, ¿ya? Lo guardo para que ya mejor. Mejor lo guardo. Ya está. Entonces, estaba por explicarles en qué consiste la razón de cambio instantáneo. La razón de cambio instantáneo simplemente vendría a ser la derivada de la función. Ya, así es sencillo. La razón de cambio instantáneo vendría a ser simplemente la derivada de la función. En este caso, la pregunta me dice, determine la razón de cambio instantáneo en t igual a 2. ¿Qué hacemos entonces? Calculamos la derivada, y en este caso la derivada sería 2t. Y como la pregunta me dice determine la razón de cambio instantáneo en t igual a 2, simplemente lo evalúo. Evalúo esta derivada en t igual a 2. Y ya tendría la razón de cambio instantáneo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Se entiende? Cuéntenme. Ahí está. Nada más, sencillo. ¿Ya? Sencillito. Avísenme, chicos, si podemos seguir. Avísenme, por favor. Digamos, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí una aplicación de la razón de cambio instantáneo. ¿Ya? Eh, a ver, vamos a leer este problemita. Dice así. El número de galones de agua que hay en un tanque T minutos después de que este empezó a vaciarse está representado por la función. La función Q representa la cantidad de galones de agua con respecto al tiempo. En la parte A me dicen, me dicen, ¿qué tan rápido salía el agua al transcurrir los 10 minutos? ¿Qué tan rápido salía el agua al transcurrir los 10 minutos? Consulta, muchachos, ¿cómo podemos calcular qué tan rápido salía el agua a los 10 minutos? ¿Cómo hacemos, chicos? Derivada. Excelente, Jaime, con la derivada, claro que sí. Entonces, sabemos que la función Q en variable t es esta de acá. La función Q es esta expresión. Pero como la pregunta me está pidiendo la rapidez para poder calcular esta rapidez, necesito la derivada. Muy bien. Entonces, para calcular la derivada, primero derivo la potencia, así que el 2 baja. El 2 baja a multiplicar. Luego de derivar la potencia, al exponente 2 se le resta 1 y me queda esto elevado a la 1. Pero esto queda multiplicado por la derivada de la función que está entre los paréntesis. Aquí estoy aplicando la regla de cadena. Antes de continuar, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna consulta, alguna duda? Todo correcto. Correcto. Ya, muy bien, muy bien. Entonces acá me quedaría 400 multiplicado por 30 menos t. En esta parte la derivada me queda menos 1. ¿Ya?
Entonces, si yo lo ordeno esto, si yo lo ordeno, acá me queda 400 por menos 1 sería menos 400. Menos 400 por 30 menos t. Ya está. Ahora, la pregunta me dice qué tan rápido, esta que está acá es la rapidez. Esta es la función rapidez. ¿Qué tan rápido salió el agua a los 10 minutos? ¿Qué hacemos nosotros? Reemplazamos cuando t vale 10, porque t es el tiempo en minutos. Por tanto, la rapidez a los 10 minutos sería menos 400 por 30 menos 10. Efectuando esta rapidez nos va a quedar, acá me queda 20 menos 8000 me parece. Profesor, ahí en donde pone menos 400 por t, ¿no sería más t? 30 más t, por el signo menos, menos por menos. ¿Te refieres aquí? Sí, Lo que pasa que este menos 1 Lo saca adelante. multiplica al 400 nada más. Menos 1 oh, por 400 se convierte en Ajá. menos 400. ok. Ujú, ¿ya? Entonces, ya tengo, muchachos, que esta más carbón. ¿Quieres ver con más carbón? Muy delgadito la tinta. Lo pongo más grueso. Más tinta. O sea, por eso más grueso el lápiz. Ahí. Muy grueso, está Ya. bien, profesor, sí se ve. ¿Sí? Sino que, claro, muy grueso como que me complica un poco. Ya, entonces, ya tengo allí la rapidez. Ah, ya. De repente esto internet. De repente esto internet. Ya tengo la rapidez. Ahora voy a colocar la interpretación, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿qué tan rápido salía el agua al transcurrir los 10 minutos? Entonces yo respondo, ¿no? En el minuto 10, en el minuto 10, el agua sale a razón de 8000 galones por minuto, por minuto, ¿ya? En el minuto 10, el agua sale a razón de 8000 galones por minuto. Esa sería la interpretación. ¿Por qué lo colocamos así? Porque es una velocidad, ¿ya? ¿Y por qué colocamos que el agua sale? Colocamos que el agua sale porque está en negativo. Ese negativo indica que el agua está saliendo, se está vaciando. ¿Estamos de acuerdo? Cuéntenme. Los escucho. Profe, si estuviera ingresando sería positivo. Claro, si saldría positivo es que el tanque se está llenando, se está llenando. Pero como está negativo, se está saliendo el agua, se está vaciando. Ajá, claro. ¿Ya? Profesor, disculpe, ese menos uno, ¿cómo salió? Eh, Estamos calculando la derivada de esta expresión, La derivada del número 30, bueno, se convierte en 0. Y la derivada de menos t sale menos 1. Derivada de menos t. Ay, Ajá, sí, profesor, ¿ya? gracias. No, gracias a ti. Ya. Con esto tenemos resuelto la parte A. Ahora vamos a resolver la parte B. En la parte B me dicen así.
¿Cuál es la razón de cambio promedio a la que sale el agua durante los 10 primeros minutos? ¿Cuál es la razón de cambio promedio a la que sale el agua durante los 10 primeros minutos? En este caso, chicos, lo hacemos así. Para poder calcular la razón de cambio promedio, tiene que haber un momento inicial y tiene que haber un momento final o un segundo momento. Si la pregunta me pide la razón de cambio promedio durante los 10 primeros minutos, el momento inicial sería con el tiempo cero. Cero. Claro, calculemos qué es lo que pasa con el tiempo cero. Entonces vamos a reemplazar aquí el cero en la función, sería 200 por 30 menos 0 todo elevado al cuadrado. Todo al cuadrado. Por lo tanto, en el tiempo cero me va a quedar aquí a 30 al cuadrado 900. 900 por 200 me queda, me parece que es 180.000. Por favor, ustedes me corrigen. ¿Sale así? Entonces, este es un primer momento. Y el segundo momento sería para el tiempo de 10, porque la pregunta nos pide calcular la razón de cambio promedio en los 10 primeros minutos. Sería para el tiempo 10 entonces. Lo reemplazo. Lo reemplazo aquí para el tiempo de 10. Sería 200 por 30 menos 10. 30 menos 10, todo elevado al cuadrado. 80.000. 80.000, ¿no? 80.000. Muy bien. Muy bien. Entonces, la razón de cambio promedio sería así. La razón de cambio promedio sería así. La Ay, función evaluado en el segundo momento, que es 80.000. 80.000, ¿no? Menos la función evaluada en el primer momento, 180.000. Ujú. Y 10 Entre menos 0. 10 menos 0. Muy bien. En la parte superior me parece que sale 100.000, pero negativo. Entre 10 nos queda menos 10.000, si no me equivoco. Ahora, ¿cuál sería la interpretación en este caso? En este caso, la interpretación sería así. Durante, Todo el tiempo lo mismo, profe. dime. Por tanto, la interpretación, chicos, sería así. Durante los 10 primeros minutos ha salido 10.000 galones de agua. Esa es la razón de cambio promedio. En esos 10 primeros minutos, en total se ha vaciado 10.000 galones de agua. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Se entienden, muchachos? Lo que pasa es que en el minuto 10 sale 8.000 galones por minuto. Claro, ese es en el minuto 10. Es en el minuto 10. Una cosa es en el minuto 10 y otra cosa es durante los 10 primeros minutos. Cuando hablo durante los 10 primeros minutos, estoy contabilizando desde el minuto 0 hasta el minuto 10. O sea, el minuto 9, 8, 7. En cambio, en el minuto 10, cuento solamente en ese instante. Solo en ese instante estoy contando. No sé si me entiendes.
Repito, son dos cosas diferentes. Dime, te escucho, mi estimado amigo Marco. Está bien, profe, está bien. ¿Sí? Ya. Son dos cosas diferentes. Una cosa es en el instante 10, que en este caso en el minuto 10, es en ese instante, por eso se llama razón de cambio instantánea, porque es en ese instante. Y otra cosa es la razón de cambio promedio, que son en dos momentos diferentes. En la razón de cambio promedio hay un momento inicial, que es en el tiempo 0, y un momento final, que es en el tiempo 10. Ya es por eso que el cálculo y la interpretación son diferentes. Con la razón de cambio instantáneo he calculado la rapidez en el instante 10. Y con la razón de cambio promedio he calculado en promedio cuántos galones de agua se han vaciado o se han salido. ¿Sí? Vamos chicos, me avisan si podemos seguir. Me avisan muchachos. Listo, profesor. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora muchachos, esta preguntita, a ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Nos quedan todavía unos minutos. Y en este caso, chicos, nos piden calcular la tercera derivada, ¿sí? Nos piden hallar la tercera derivada. Miren, aquí hay que aplicar bastante regla de cadena, ¿sí? Eh, antes de aplicar las derivadas, yo escribiría esta función de la siguiente manera. Yo lo colocaría como, excelente, excelente Jimmy. 4x más 1 elevado a la 1 medio. Elevado a la 1 medio. Entonces, una vez expresada de esta manera, recién le calculo las derivadas. Recién allí, ¿ya? Recién allí. Entonces, ahora sí le voy a calcular. Ahora sí le calculo la primera derivada. Ya le calculo la primera derivada. En este caso, el 1 medio baja. Es 1 medio baja. Al exponente 1 medio se le va a restar 1. Así que 1 medio menos 1 se convierte en menos 1 medio. Y acá viene la aplicación de la regla de cadena. Esto queda multiplicado por la derivada de la función que está entre los paréntesis. Ahí aplicamos regla de cadena. ¿Ya? Entonces aquí tengo que esta primera derivada sería 1 medio por, esta expresión lo copio igual a la menos 1 medio. Y la derivada, aquí nos va a salir un número 4. Me parece que se puede simplificar, así que lo simplifico. Le puedo sacar la mitad, me queda 1 y mitad me queda 2. Por tanto, esto se convierte en 2 por 4x más 1. Todo elevado a la menos 1 medio. En eso se convierte. Esa es la primera derivada, chicos. Ahora le calculo la segunda derivada. El 2 se queda en su lugar y en esta segunda derivada el exponente menos 1 medio baja. El menos 1 medio baja. Luego, al exponente menos 1 medio le voy a restar 1 y el resultado es menos 3 medios. Aplico regla de cadena de nuevo y esto queda multiplicado por la derivada de la función que está entre los paréntesis. Por tanto, aquí se va a simplificar este 2 con este 2 y la segunda derivada me va quedando así. Acá tengo menos 1 por esta expresión elevado a la menos 3 medios y por acá la derivada me queda 4. Ordenando bonito,
Sí, vamos a ordenarlo bonito. Nos va a quedar así. Esta segunda derivada sería 4 por menos 1 sería menos 4. Menos 4. Ya está. Y ahora le calculo la tercera derivada, que es lo que nos están solicitando. Y para esta tercera derivada, el menos 4 se queda en su lugar, el menos 3 medios baja. Menos 3 medios baja. Al exponente, menos 3 medios le resto 1 y se convierte en menos 5 medios. Esto queda multiplicado por la derivada de la función que está entre paréntesis, que sería 4 su derivada. Ya está, muchachos. Ahora solamente es cuestión de simplificar, multiplicar y se acabó. Acá le saco la mitad, me queda 1, mitad me queda 2. Menos 4 por menos 3 es más 12, por 2 es 24. Por 4x más 1, esto elevado a la menos 5 medios. Y se acabó. Esta es la tercera derivada. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, no se olviden que la próxima semana se evalúa el trabajo grupal y se evalúa también la práctica calificada número 2. Entonces, chicos, les pido por favor, vayan repasando, vayan practicando. Eh, Me parece que les mandé por anuncios las fechas de los talleres de reforzamiento. Si pueden, por favor, chicos, participen de esos talleres de refuerzo, que estoy seguro que va a mejorar nuestro aprendizaje y nos va a ayudar en algo. ¿Ya? Entonces, chicos, ahí nos quedamos, chicos. Cuídense mucho, que todos tengan muy buena noche, muchachos. Profe, Dime, Marcos, te escucho, amiguito. profe, ¿qué tal? El trabajo grupal, ¿eso está en el Canvas o es durante la clase? No recuerdo, profe, disculpe. Sí, va a ser durante clase, Marcos. Durante clase va a ser, no te preocupes. Ah, ok, gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Ya, gracias, profesor, compañeros. Hasta Gracias. luego, Profesor, profesor. disculpe, Hasta luego, chicos, una consulta cuídense. adicional. Dime, te escucho, Edison. Profesor, ahí la participación de la clase pasada, de la PA2, eh, nos aparece todavía faltante algunos. Les aparece faltante, ¿así? A ver, ¿a quién le parece faltante, amiguito? Cuéntame. En lo personal, profesor, me parece faltante en la participación del 26 de septiembre, lo que hicimos. Ya, a ver. ¿Tu apellido cuál es, amiguito? Paucar Cisneros. Paucar, a ver, déjame buscarte, ¿ya? Profe mía también, Marcos Palomares Ríos. También, Marcos, a ver, déjame checarlo un ratito, por favor. Acá está mi amigo Paucar. Vamos a buscarla. No, acá. ¿Y, ¿y qué más? ¿Palomares me dijiste? Sí, Palomares Ríos. ya. Chicos, ¿ustedes con quién lo presentaron? ¿Con quién lo hicieron, chicos? Cuéntenme. Con el grupo. A ver, ¿De casualidad recuerdan quién lo subió? Ah, sería cuestión de consultarle a mi grupo. A ver, un momento, Sí, profesor. sí, por favor, Profesor, disculpe consulta. ahí mi persona, Darwin Salazar. Salazar, Darwin. A ver, déjame checarlo, Darwin. Déjame checarlo. Darwin. Sí, tienes nota, Darwin. Ah, Salazar. ya, ok, sí, porque no lo había visualizado. Ya, gracias, profe. Ya, Profesor Jimmy déjenme. Velázquez también no tengo nota. Velázquez. De casualidad, ¿recuerdas, Jimmy, que no presentó? Eh, no recuerdo, pero sí lo hicimos por mi grupo. Lo Lo habíamos hicieron. presentado. Sí. Ya, a ver. Profe, en mi caso, Eddie Malma. Malma. A ver, mi amigo Malma, ahorita, espérame. Malma. Acá está. Si tienes nota, Eddie. Ya, ok, Tienes nota. gracias.
No, gracias a ti, amiguito. Profesor, ¿podría revisar el mío? Ruiz Pariona. Profe, ya tengo el número Ruiz. los números, los integrantes de mi grupo. Ya, tampoco no está Ruiz. Rodney Kevin Ruiz Pariona, Marcos Palomares, que soy yo, Eddie Maima, Jimmy Leonardo Velázquez y Edison Paucar. Ya, a ver, un toque, espérame, amiguito, espérame. A ver. Ah, no, tengo que regresar aquí. Parece que lo subió Eddie porque es el único del grupo que tiene nota. Así, Eddie, ¿cómo se apellida? Malma Álvarez. Malma. Acá está. Eddie Malma. Entonces vamos a ver por aquí. Eddie Malma. Este de acá. Este compañerito, ¿verdad? Vamos a ver. Eddie Malma. Eddie Malma Álvarez. Acá está Ruiz Ujú. Pariona, Marcos Palomares, Eddie Malma, Velázquez y Paucar. ¿Sí? Sí. Ya. Yes, Entonces, sir. Mejor, el segundo mejor lo subimos todos, mejor, ¿no? claro, o sí, súbanlo todos, o si no, siempre verifiquen y me avisan nada más. Por favor, díctame de nuevo los integrantes para poner la nota, por favor. Sí, claro, pues. Un minuto. Uno por uno, despacio nomás. Rodney Kevin Ruiz Pariona. Ya, Ruiz Pariona, vamos, un ladito lo busco. Ruiz. Acá está. Ya, ¿quién más? Marcos Palomares, yo. Palomares, espérame, por favor. Palomares, ya. ¿Quién más? Eddie Malma Álvarez, él subió la nota, ¿no? Debe tener. Él sí tiene nota, ajá. Velázquez Alegre, Jimmy Leonardo. Velázquez Alegre, Sí. ¿está? Y Paucar Cisneros. Pauca. Edison. Pauca, acá está. Ya, Listo, chicos. ¿Alguien más? no, esos serían los 5, pues. Ya. Más bien, les Gracias. pido, no, les pido las disculpas Gracias, del caso, profesor. muchachos. No, disculpen más bien. Por favor, siempre verifiquemos, chicos, por favor, ¿ya? Y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ya le pasó a otro grupo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Ok, profe. listo. Gracias, profesor. Gracias. Cuídense, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, cuídate yo.